Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia? Ágape Amor que transforma. Y amigos que nos ven y que se están conectando en esta hora, ya sea por vía de YouTube o de Facebook, ¿verdad? Que nos están siguiendo en nuestras redes sociales. Ya tenemos también Instagram, también para que puedan estar ahí checándolo. Por nuestra página Ágape Amor que transforma o el perfil en Facebook Ágape. Ahí estamos para que lo compartan, le den like y pueda ser de bendición a otras personas. Y pues bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues ya estamos listos en nuestra serie que estamos hablando del libro de Efesios, que estamos ya estudiando esta primera parte. Ya estamos iniciando en el primer capítulo de Efesios y hablando, ¿verdad?, de cómo el apóstol Pablo se dirige a los hermanos de la iglesia en Éfeso, cómo les empieza a enseñar y hablar. Bueno, nada más hemos visto ahorita ya específicamente el saludo, el saludo que da al principio. Vemos la importancia de que él les habla a esta iglesia. Es una de las iglesias que él fundó, es una de las iglesias que él sigue cuidando. Esta carta la escribe desde la cárcel. Los efesios eran una ciudad, en Éfeso era una ciudad pues que ya estaba muy corrompida también. Había mucha idolatría, era una ciudad importante en la Asia Menor, que no es la región de Asia que conocemos ahora, pero era una ciudad importante y ahí Pablo compartió, predicó el evangelio, se formó una iglesia y entonces tiempo después Pablo escribe esta carta para ellos hablándoles de algunos elementos y aspectos importantes de la vida del cristiano, que también decíamos que esta carta es muy parecida a Colosenses, que hay una referencia o hay una similitud y que estas dos cartas aún fueron enviadas por Tíquico, uno de los discípulos del apóstol, ¿verdad? Entonces vemos como el saludo que él les da, que habla de gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo, es el preámbulo a lo que él va a estar hablando y siempre con este sello, ¿verdad? Que la gracia de nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, sea con todos ustedes. Lo importante que es para el apóstol Pablo darle el lugar a Dios. Y entonces ahora vamos a analizar lo que sigue diciendo a través del capítulo 1 de Efesios. Y vamos a estar estudiando, ¿verdad? Elementos muy característicos de esto. Pero, pues antes de continuar y ya de darle paso a esta primera parte, acompáñame a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo revelándonos esta palabra, enseñándonos esta palabra y que sea de bendición para nosotros, ¿ok? Padre, en esta hora clamamos y venimos delante de ti dándote gracias por todo lo recibido de tu mano, por tus bendiciones, por tu amor, por un día más de vida, por todo lo que tú haces con nosotros. Y en esta hora que vamos a aprender tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo sea con nosotros, dándonos la gracia, la revelación, la habilidad para lo que vamos a aprender hoy. Que sea tu Espíritu Santo enseñándonos. Gracias te damos, papi, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Habla a nuestros corazones y bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, vamos ya de lleno a lo que a la lección de hoy, que tiene que ver con que fuimos bendecidos en Cristo. Y ya te hablé de la primera parte del saludo, los primeros dos versículos del capítulo 1 de Efesios. Y ahora vamos a escudriñar, vamos a aprender los siguientes versículos. Ahorita vamos a hablar de Efesios 1 del 3 al 14, pero aquí ahorita apenas vamos a hablar del versículo 3, de esta primera parte, que es muy interesante porque ya de aquí hay mucho que escudriñar, ya hay mucho que aprender, ya hay muchas cosas que se empiezan a desmembrar para que entendamos cómo Pablo va transmitiendo esta palabra a hermanos cristianos en la fe que necesitan ser afirmados más en Dios, ¿verdad? Y entonces te quiero leer rápidamente nada más esta primera parte de Efesios 1:3, nada más para que tengamos la referencia de qué vamos a estar hablando, ¿ok? Entonces, si me acompañas, Efesios 1:3, mira, dice la palabra de Dios. Si estamos ahí, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares
celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, aquí esta primera parte te leí del versículo 3 al 6. Vamos a escudriñar estos primeros versículos del 3 al 6 y cómo Pablo es enfático en algo importante. Entonces, mira, el apóstol inicia esta carta con una alabanza a Dios por todas las bendiciones que recibimos de Él. La palabra bendecir viene del griego eulogio, que significa bien decir, y que proviene de la raíz de la palabra elogiar. Cuando se hace la indicación de que nos bendijo, quiere decir que ya nos ha dado toda su bendición en su Hijo Jesús. La totalidad de las bendiciones de Dios para nosotros las encontramos en Cristo, y al ser uno con Él, todas sus bendiciones llegan a ser nuestras, como cuando, por ejemplo, una señorita pobre se casa con un hombre muy rico, todo lo que es de él ahora pasa a ser de ella. Las bendiciones que recibimos de lo alto primeramente son espirituales, aunque también nos bendice de forma material y físicamente. Sin embargo, aunque todavía no tengamos todas las bendiciones materiales y físicas que anhelamos, sí contamos con todas las bendiciones espirituales en Cristo. Cabe mencionar que en el universo existen dos realidades. Una, el mundo material o físico, perceptible por los 5 sentidos, que involucra a la naturaleza y a los seres vivos físicamente, como árboles, agua, animales, estrellas, etc. Y 2, el mundo espiritual o celestial, el cual solo se puede percibir por el espíritu. Por ejemplo, Dios, los ángeles, Satanás y los demás demonios pertenecen a este mundo. El hombre forma parte de los dos, ya que tiene cuerpo y espíritu. Nosotros formamos parte de los dos y a veces ahora en Cristo podemos tener esta revelación de saber que somos espíritu y que somos carne, ¿verdad? Que somos parte de los dos mundos y que muchas cosas que hacemos en el mundo físico también tienen impacto en el mundo espiritual. Y cosas que hacemos en el mundo espiritual también tienen impacto en el mundo físico. Yo te he dado un ejemplo muy muy claro cuando en Proverbios dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, ¿sí? O sea, porque en lo que tú declaras hay vida y hay muerte. Entonces, lo que tú declaras se hace evidente en el mundo espiritual, pero también en el mundo físico. Tus palabras tienen poder y entonces se van accionando. Entonces, es algo muy interesante lo que podemos entender aquí. Y entonces Pablo empieza a decir que Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Las bendiciones que recibimos de parte de Dios, que Él nos ha dado ya estas bendiciones, pero habla de bendiciones espirituales, porque somos espíritu. Nada más que nosotros, como somos también carne, ¿qué buscamos primero? Las bendiciones físicas, ¿verdad? Yo quiero que Dios me haga rico, sano, poderoso, que Dios me bendiga en lo físico. Pero primero recibimos de Dios las bendiciones espirituales. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Porque eso es lo interesante. Porque dices, pues si no las veo, si no sé ni qué hay. Pero Dios te ha dado vida eterna, te ha dado perdón, te ha dado salvación, eres hijo de Dios. Son cosas que a lo mejor no son tangibles, pero por fe las tenemos. Cuando tú crees en eso, tú eres hijo de Dios y entonces eres perdonado, eres salvo, eres sano. Dios sana tu corazón, sana las heridas de tu alma. Dios te da un propósito, te quita toda soledad, toda depresión, toda tristeza. Son bendiciones espirituales y que todas estas vienen en la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios para saber cuáles son esas bendiciones espirituales. ¿Qué es lo que primero Dios empieza a sanar, a limpiar, a llenar, a bendecir desde el interior? Para que después esto se haga manifiesto en lo físico, en el exterior, ¿ok? Entonces, por eso dice aquí, a lo mejor hay bendiciones materiales, bendiciones físicas que aún no hemos recibido y que anhelamos, ¿verdad? Pero las bendiciones espirituales, sí. ¿Qué dice la palabra? Que eres más que vencedor, que eres hijo amado, que eres tesoro de Dios. O sea, tantas cosas que Dios ha dicho a nosotros y que las podemos empezar a lograr en lo espiritual, después tienen su resultado en lo físico,
solamente que por nuestros ojos, por nuestra vista, nos enfocamos primero en recibir lo material, lo físico, y después buscamos lo espiritual. Debe ser al revés. Y Dios nos ha bendecido, dice Pablo, con toda bendición espiritual. Las bendiciones espirituales son las que recibimos. Por eso hacemos el énfasis de que hay un mundo físico y un mundo espiritual, ¿sabes? Y que nosotros formamos parte de los dos. Por eso Jesús dijo, nuestra ciudadanía ya como hijos de Dios ya no está en este mundo, ahora está en los cielos. Busquen las cosas de arriba, de los cielos. Y si nos regimos por las cosas del cielo, podemos vivir en paz, en comunión también con las cosas de la tierra, pero ya no regidos por lo que dice el mundo, sino regidos por lo que dice Dios, ¿sabes? O sea, está interesante, pero si aprendemos a caminar en eso, si tenemos una revelación de esto y lo podemos manejar, ya estamos del otro lado. Esto sería súper padrísimo, ¿va? Entonces, respecto a los lugares celestiales, esta expresión es una sola palabra traducida del griego euporáneos, que significa lo que está más allá del cielo visible, y se refiere al mundo invisible, al mundo espiritual. Desde la antigüedad, los hebreos hablaban de 3 cielos. En el primero era considerada la atmósfera, el segundo es el cielo de las estrellas, y el tercero es donde está Dios. Cuando Pablo habla de su visita al tercer cielo, se refiere al paraíso. Mira, nada más hacemos esta referencia rápida en 2 de Corintios 12, porque aparte él no habla mucho de esto, mira, dice, del 1 al 4, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, o sea, referido un poco a él mismo, ¿verdad? De estas cosas que él vio, pero hablando de un tercer cielo, del paraíso, de ya más allá de la atmósfera y del cielo terrenal que tenemos. Entonces, por eso habla, creemos, o sea, y sabemos que hay un paraíso, hay un lugar celestial allá. Ese lugar lo vamos a poder ver, por ejemplo, los que estemos allá en las bodas del Cordero, ¿sabes? Cuando estemos allá con Dios, mientras acá sigue la gran tribulación y todo este proceso, los que seamos arrebatados con Dios, si nos toca a nosotros y ser arrebatados, vamos a estar allá. Y claro, los que resuciten en Cristo y que les toque disfrutar todo esto de las bodas del Cordero, vamos a disfrutar de este tercer cielo, ¿ok? Entonces, y bueno, es difícil de escribir y hay mucha polémica al respecto, ¿verdad? Hay muchas interpretaciones también, pero es parte de algo que existe, que es real. Y bueno, podemos ver también que el apóstol Pablo usa 5 veces esta expresión euporáneos, y lo vamos a estar viendo en los versículos de Efesios que estamos estudiando. Está en Efesios 1:3, que es el que ya leímos, en Efesios 1:20, en Efesios 2:6, en Efesios 3:10 y en Efesios 6:12. Al mencionar a los principados y potestades, por ejemplo, hablando de Efesios 6:12, que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, estos pertenecen al tercer cielo. Dios, al adoptarnos como hijos suyos en Cristo, nos hizo partícipes de todo lo que le pertenece a Él. Todas las bendiciones de su Hijo ahora son nuestras, por lo cual no necesitamos más bendiciones, sino revelación para conocerlas y darnos cuenta de que son innumerables. En los siguientes versículos que vamos a estar estudiando ahorita del capítulo 1, el apóstol agrupa en 4 puntos principales algunas de las muchas bendiciones que tenemos en Cristo. Vamos a hablar de 4 puntos importantes de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, ¿ok? Pero ahorita, por cuestiones de la lección, porque son amplias, solo vamos a ver la primera. En la siguiente lección vamos a ver las otras 3, ¿ok? Igual vamos a verlas más espaciadas, pero para que no se haga muy pesado o tedioso, ahorita vamos a ver la primera porque es interesante y en las siguientes lecciones vamos a seguir viendo las demás. Así es que hablamos de la predestinación, que son los versículos 4, 5 y 6. Los vuelvo a leer para que los chequemos. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esos son estos versículos hablan de esto. ¿Y a qué nos referimos? Dice, Dios nos bendijo según nos escogió según nos predestinó según su amor y nos amó según el puro afecto de su voluntad. Esto tiene un significado, que es gracia. ¿Para qué lo hizo? Para la alabanza de la gloria de su gracia. El Padre Celestial, como supremo arquitecto antes de la creación del universo, tenía un plan eterno para la humanidad. Ese plan nació de su profundo amor y según su soberana voluntad. El centro de ese plan es Cristo. Fuimos escogidos en Él. Para ser parte de su plan, debemos estar en Cristo. Fuera de Él quedamos alejados de sus propósitos y fuera de toda posibilidad de que su voluntad se cumpla en nuestra vida. Como las ramas fueron diseñadas para estar pegadas a la vid a fin de dar fruto, la única posibilidad de que el plan del Creador se cumpla en nosotros es estar pegados a la vid. Jesús lo dijo en Juan 15:5. Vamos ahí para que lo recordemos fácilmente. En Juan 15:5 dice la palabra: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, es importante esto, ¿verdad? Y mira, te voy a decir algo importante. Este aspecto de la predestinación ha sido un tema de polémica, de controversia, porque algunos dicen, sabemos que Dios todo lo sabe, y algunos dicen pues que Dios ya sabe, y claro, Él ya sabe Dios conoce nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Él sabe quién va a ser salvo, Él sabe quién se va a quedar en la gran tribulación, Él sabe quién se va a ir al cielo, Él sabe todo esto. Pero a veces unos piensan que porque Él ya lo sabe, es como que Él ya dijo, pues tú te salvas, tú no, tú te vas al infierno, tú no. Y entonces son aspectos que han causado controversia, porque dicen, pues si ya saben que me voy a ir al infierno, pues ya para qué le hago ahí al vivo, ¿no? Y entonces, créeme, yo te invito a que leas mucho tu palabra, que te llenes de Dios, porque Dios nos ha creado para ser sus hijos, y ahorita lo vamos a ver más específico, pero el ser salvo, el caminar con Dios y el estar con Él por la eternidad va a depender de nosotros. Dios ya hizo todo para que tú y yo seamos salvos. Mandó a su Hijo, dio su vida en la cruz, nos enseñó a caminar con el Padre, nos reveló a un Dios Padre, pero no es magia. Ahora nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida en Cristo, caminar con Él, vivir para Él, hacer cosas que le agradan a Dios, para parecernos más a Dios, ¿sabes? Entonces, Dios Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, y Él no quiere que nadie se que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y conozcamos la salvación, empezando por los judíos, porque Cristo vino hacia ellos no le recibieron, y entonces se extiende todo esto para todo el mundo. Sin embargo, antes de Cristo, la fe en Dios los justificaba, los salvaba, y vemos a un Abraham que fue justificado por su fe, vemos a un Job que conoció a un Dios, que Job se considera que fue de este tiempo de Abraham, de los patriarcas, donde pues Cristo todavía no venía. Entonces por su fe él amaba a Dios, él sabía que había un Dios que era real, y después de la prueba lo conoce y le dice, ahora mis ojos te ven, y esa fe los justificaba. Entonces igual a nosotros, pero ahora nuestra fe está basada en la obra redentora y salvadora de Cristo Jesús, ¿sabes? Entonces Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Nos ha dado una voluntad y nos ha dado la libertad de decidir, de elegir, de escoger qué es lo que queremos. Claro, el enemigo siempre pone elementos de aspectos y distracciones. ¿Para qué? Para alejarnos de Dios, porque Él sabe que alejándonos de Dios, pues Dios sufre, porque Él nos ha creado para tener esa relación paternal y de amor con Él, ¿sabes? Y el diablo ya no se puede meter con Dios, Dios ya venció al diablo, pero como no se puede meter con Él, ¿con quién se va a meter? Con su máxima creación, contigo y conmigo. Y va a haber siempre, hasta el último momento, la forma de alejarte, de separarte de Dios. Tú tienes que estar bien amarrado a la vid, como lo leímos ahorita, para que des fruto, para que puedas parecerte a Dios, para que puedas vivir una vida diferente, y sobre todo para conocerle a Él, ¿sabes? Eso es muy importante, para que tú lo tomes muy en cuenta. Entonces, ¿fuimos escogidos en Dios? Sí.
tienes que tener en cuenta eso. Tú fuiste escogido y predestinado para estar con Dios, pero tú tienes que aplicarte ahora para que eso sea una realidad y vivas con el Padre por la eternidad, para que una vez que ya no existas en este mundo, puedas irte con Dios y estar con Él. Pero tienes que echarle ganas, buscar de su presencia, caminar con Él, ¿sabes? No es magia y no nada más porque... Y algunos piensan que solo por orar y hacer la confesión de fe y creer en Jesús, así decir, te recibo en mi corazón, y vivir igual y seguir igual, ya tenemos el boleto ganado. Y no, el apóstol, ya son muchos aspectos y temas que salen de aquí, pero en este proceso hay que ver que Dios nos amó y por eso nos creó y nos predestinó, y Él quiere que estemos con Él. Pero ahora también tú pon de tu parte y busca las cosas de Dios y crece con Dios, camina con Él, ¿ok? Lo voy a dejar aquí, vamos a seguir explicando otros aspectos, pero si tienes más dudas, ahí escríbeme, pregúntame y podemos aclararlo un poco más, porque este aspecto de la predestinación sí está rudo. Lo que sí es que Dios ya hizo todo para que tú seas su hijo y para que tú estés con Él por la eternidad, pero también tú debes de poner de tu parte, y eso es parte de esa predestinación. Él ya sabe quién lo va a lograr y quién lo va a hacer, pero también en ese amor, Él te ayuda si tú estás dispuesto, pero Él también te deja que tomes esas decisiones, ¿verdad? Está rudo, pero es cierto. Ahora, la manera en que se manifiesta claramente el propósito es por medio de la palabra para, que en estos versículos vamos a verlo. En estos hay 3 paras. En otras palabras, fuimos escogidos y predestinados para, ¿ok? O sea, que aquí podemos ver que el enfoque de la predestinación tiene 3 objetivos, ¿ok? Y que aquí en el versículo es o sea, ¿para qué fuimos predestinados? ¿Para qué Dios nos creó? Y aquí lo vemos. Número 1 dice, para ser santos y sin mancha delante del Padre, que eso lo vemos en el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De acuerdo a su plan eterno, Dios nos escogió en Cristo para que lleguemos a ser como Él, santos y sin mancha. Es decir, el propósito del Padre es hacernos sus hijos, lo cual implica parecernos en todos los aspectos a Él. Lo anterior, Pablo lo aclara aún más en Romanos 8:29, otro aspecto que habla de la predestinación, que dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra de Dios nos revela claramente que el propósito eterno no es meramente salvarnos del infierno y llevarnos al cielo, sino el hacernos santos y sin mancha como lo es Jesús. Obtener el perdón de los pecados y ser hechos hijos de Dios es apenas el primer paso hacia el propósito divino, no es el fin. La principal meta es que seamos conforme a la imagen de su Hijo. La santidad en la vida de los cristianos es uno de los puntos principales que el apóstol trata en esta carta, principalmente en la segunda parte de los capítulos 4, 5 y 6. En Efesios 5, 25 al 27 declara que Cristo por su sacrificio y mediante la palabra se ha propuesto presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha, ¿ok? O sea, Pablo lo va a seguir explicando en los siguientes capítulos, en el 4, 5 y 6, hablando de la importancia de que somos predestinados a ser santos y sin mancha. Dios es santo. La santificación, la santidad tiene que ver en parecernos a Dios, parecernos a papá. ¿Sí? Un padre se parece a su hijo, imita lo que hace el papá. Y tú ves papás, hijos que son casi idénticos, ¿verdad? Pero igual nosotros tenemos que llegar a ese nivel. Jesús, pues hablaba de Dios, dice, ¿quieres conocer al Padre? Conóceme a mí, porque yo hago lo mismo que hace mi Padre. Entonces, es eso. Obtenemos el perdón de pecados a través de la fe en Cristo. Pero ahora tenemos que trabajar en un proceso de santificación, de caminar con Dios, de trabajar en las áreas que no nos gustan, de estar en comunión con el Espíritu Santo, de morir a nuestro yo para que Cristo brille y nos parezcamos más a Dios. Entonces, por eso aquí Pablo nos dice, somos predestinados para ser santos y sin mancha delante del Padre, ¿sabes? Eso es muy interesante que lo vayamos entendiendo, porque no somos predestinados solamente para ser salvos y ya, o sea, sí, pero hay un propósito, y aquí vemos la santificación, parecernos a papá, a Dios. Y dice la palabra, en otras partes de la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios, porque Dios es santo.
trabaja con esas cosas, Dios te va a ayudar. Si tú dices, no, pues entonces ya no. Los discípulos le preguntaban a Jesús, uy, pues ¿quién va a ser salvo? Entonces Jesús dijo, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero pon de tu parte, busca de Dios, llénate de Dios, haz las cosas que a Dios le agradan y Él te va a ayudar a caminar en ese proceso. Dice la palabra, y una parte en Isaías, que si tú vas por el camino de la santidad, por muy torpe que seas, no te vas a apartar de ahí. Es parte de eso, ¿verdad? Y bueno, otro de los propósitos es ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto lo vemos en el versículo 5 que dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Ok? Aquí lo vemos en el versículo 5. En el universo hay un solo ser que tiene el supremo privilegio de ser hijo de Dios. Esto es, ¿quién es? Pues Jesús, ¿verdad? Por eso se le llama el unigénito, quien eternamente estaba con Dios y era Dios. Que eso lo vemos en Juan 1, nada más para que lo repasemos. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, refiriéndose a Jesucristo. Acuérdate que antes de hacerse hombre, Jesús es el verbo, la palabra actuada. Entonces cuando vemos en Génesis 1, y dijo Dios sea la luz se hace por medio del verbo, que es Cristo Jesús estando ahí. Ya hecho hombre, ya es Cristo Jesús encarnado, es Dios encarnado, que viene a los hombres para salvarlos, para dar su vida por ellos, y enseñarnos al Padre, y darnos muchas cosas, y aún hace milagros y prodigios, y tantas cosas que Él hace en su ministerio, para acercarnos una vez más a papá, ¿ok? Dios, en amor, nos creó para ser sus hijos, ya que por naturaleza somos su creación, pero ahora en Cristo nos predestinó para ser adoptados como sus hijos, ya que por causa del pecado fuimos hechos sus enemigos. Sin embargo, la predestinación es dirigida a recuperar este máximo privilegio, ser hechos hijos de Dios. Predestinar significa dar un destino de antemano. Este privilegio no le fue dado a ningún ángel. En Hebreos 1:5, vayamos a Hebreos para que veamos cómo lo dice. Hebreos 1:5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. O sea, a los ángeles no les dijo esto, ¿verdad? Pero a nosotros formados del polvo, hechos poco menor que los ángeles. Y en Salmos 8 también vemos toda esta revelación que dice, Salmos 8 del 3 al 5, dice, cuando veo tus cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¡Wow! O sea, vemos esta importancia, ¿verdad? Entonces, nosotros, formados del polvo, hechos poco menor que los ángeles y pecadores por su infinita gracia, nos predestinó a ser sus hijos mediante Jesucristo. De este modo nos concedió la misma bendición y relación paternal que tiene con Cristo, ¿ok? Entonces, es muy sencillo. Y Dios nos creó para ser sus hijos. Adán y Eva tenían esta relación de amor paternal con papá. Por el pecado de ellos, pues se pierde esta relación y todos los hombres que nacemos después de Adán somos separados de Dios y tenemos una naturaleza de pecado. Entonces ahora Dios tiene que pagar un precio por recuperarnos, porque todo esto es un aspecto legal. Este precio fue pagado a través de Cristo Jesús y de su sangre preciosa derramada en la cruz. Y entonces ahora somos adoptados como sus hijos y teniendo este mismo privilegio que sus hijos, porque hay otra parte en la escritura que dice que somos herederos y coherederos con Cristo de todas las bendiciones, de estas bendiciones que dice Pablo, que nos ha bendecido en todas bendiciones espirituales en las regiones celestes. Entonces, esto es parte de lo que vamos recibiendo en Dios, primero desde nuestro interior, desde nuestro espíritu. Conocer la palabra, conocer a Dios, nos va revelando todas estas bendiciones que tenemos. El mundo te dice que eres un gusano, un insecto, un animal rastrero. Dios te dice, eres mi hijo amado, eres mi tesoro, eres sacerdote, eres rey, eres reina, eres lo mejor que tengo para mí, eres luz, eres sal, eres tantas cosas. Y a esas cosas, y por sobre todo, somos sus hijos.
y eso nos da la identidad que el diablo o el mundo nos ha robado, y que el mundo quiere que busquemos una identidad, ¿verdad? Y por eso los chavos pues buscan parecerse a sus artistas y se hacen tatuajes, perforaciones y la moda y tantas cosas por querer tener una identidad. En Cristo ya la tenemos. Eres hijo de Dios y no necesitas nada de lo que el mundo te ofrece, porque ya eres su hijo al creer en Cristo Jesús. Somos adoptados como sus hijos y tenemos este privilegio, ¿verdad?, de disfrutar sus bendiciones, porque dice que nos hizo menor que los ángeles, pero nos dio más gloria que ellos, ¿verdad? Y lo vemos en Hebreos 1.5 y en Salmos 8, 3 al 5. Son cosas interesantes que si las vamos escudriñando, vamos entendiendo un poco más con eso. Dios es Padre, y entonces ahora a través de Cristo volvemos a ser sus hijos y a poder disfrutar esa relación paternal. Solo depende de que tú te dispongas a eso, y todo empieza en un aspecto espiritual. Enciérrate en tu cuarto, en tu lugar secreto, y dile: Dios, te necesito. Siente el abrazo del Padre, siente el amor del Padre, escucha su voz, camina con Él, y tu vida va a ser llevada a otra dimensión, a recibir las bendiciones espirituales primero, y ya luego vienen las materiales. Entonces, y el otro para, que lo vemos en el versículo 6, dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, el otro propósito viene descrito en esto: para la alabanza de la gloria de su gracia, ¿verdad? En el versículo 6, bueno, en la primera parte que acabamos de leer. Este es el propósito final de todas las cosas, del propósito eterno de Dios, de la elección, de la predestinación, de la adopción, de la redención y de la santificación. Todo esto es obra de la gracia pura, libre y soberana de su voluntad. Alabar es reconocer y expresar las virtudes de alguien. Gloria, del griego doxa y del hebreo kabod, es la manifestación visible de las virtudes invisibles de Dios, de su calidad, poder, amor, gracia, capacidad, sabiduría, grandeza, etc. La creación revela de un modo elocuente la grandeza del poder y de la capacidad de Dios, pero somos nosotros los pecadores redimidos, santificados y transformados a la imagen de Cristo, como su pueblo, los responsables de manifestar al mundo y a los siglos venideros la inmensidad del amor y de la gracia de Dios. ¿Sabes? Y este es una parte donde habla de la alabanza a Dios, de que nosotros fuimos hechos para la alabanza de su gloria. Es parte de los propósitos. El principal propósito es ser sus hijos. Somos creados por el corazón paternal de Dios, y en medio de esto también somos para la alabanza de su gloria. Y esto lo puedo resumir a algo más sencillo como: qué padre sería que la gente alabe y glorifique el nombre de Dios por tu testimonio, por lo que Dios ha hecho en ti. Y que en vez de que digan: hoy este es cristiano, hoy mejor así me quedo, o que blasfemen en contra de Dios por nuestro testimonio, que eso está bien feo. Imagínate que digan: no manches, o sea, yo puedo dar gloria a Dios y yo conozco a Cristo por el testimonio de Él, por el testimonio de ella, porque se aplican, porque no manches, o sea, tú ves a un Dios real en ellos y no necesitan hacer esto, ni emborracharse, ni fumar, ni tomar, ni hacer muchas cosas para ser felices, y necesitan hacerse cosas en el cuerpo para ser alguien en la vida o para llamar la atención. No, ellos solamente tienen a Cristo en el corazón, son normales y disfrutan este mundo, pero con una mentalidad nueva y diferente. Y Cristo se da a notar, se revela a través de ti y a través de mí, ¿sabes? Entonces somos creados para la alabanza de la gloria de Dios, y la gloria de Dios se manifiesta en esto, ¿verdad? Elogiar lo que Dios es a través de nuestras vidas. Estuvo padre, ¿verdad? Está interesante esto. Y como conclusión podemos decir lo siguiente: que la bendición que recibimos de parte de Dios va más allá de una recompensa en lo material, ya que el mayor privilegio que podemos obtener de Él es el favor de su perdón y salvación para ser sus hijos y participar de las recompensas que ha diseñado para Jesús. Todo esto lo obtenemos por su gracia. Es un regalo que no merecemos, pero por la fe se puede hacer efectivo el don, o sea, el regalo. Y gracias al Espíritu Santo obtenemos la revelación de las bendiciones espirituales que recibimos o que Él nos da, ¿ok? Entonces, por eso es importante y conocer la palabra y saber todo esto, porque a veces nos quedamos en un aspecto acá muy por encima, ¿verdad? Y no, pues Dios nos ha dado bendiciones espirituales. ¿Y cuáles son esas? Bueno, lee tu Biblia y las vas a descubrir, pero puedes empezar con entender que eres su hijo, que eres hecho para la alabanza de su gloria, y que
fuiste creado para ser santo y sin mancha delante de Él. Sabes que eres hijo de Dios, que eres amado, que eres adoptado, que eres más que vencedor, que tienes el poder en Cristo Jesús para hacer muchas cosas, ¿sabes? Y esas son las principales bendiciones espirituales que recibimos de Él. El versículo para recordar que está en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Eso es muy padre, ¿verdad? Si tú lo vas entendiendo y vas caminando sobre eso, wow, tu vida va a ir cambiando, porque ya vas entendiendo las bendiciones a las que Dios te lleva y tu vida va siendo diferente. La tentación sigue, la prueba sigue y Dios nos guarda a través de la prueba. Oramos por eso y Dios nos acaba de hablar hace poco de eso, de que pasamos por pruebas y que debemos estar cuidados para que nuestra fe no falte, no mengue, así como Jesús le dijo a Pedro. Pero cuando entendemos las bendiciones espirituales, wow, nuestra vida va caminando en otro nivel, ¿ok? ¿Está bien, amado? Pues te mando un fuerte abrazo, pero bueno, vamos a darle gracias a Dios antes que nada por esta lección, ¿ok? Papi, gracias por lo que aprendimos hoy, por lo que tú hablaste en nuestro corazón, que quede sellada nuestra vida, que tú sigas obrando en nuestras vidas. Gracias, Dios. Bendice a nuestros amados hermanos y llévanos, revélanos a cada uno de nosotros las bendiciones espirituales que tenemos en ti. Padre, que cada uno de mis hermanos sea desafiado a caminar en esas bendiciones y recibirlas y saber que somos hijos amados y que somos llamados a ser santos y sin mancha y para la alabanza de tu gloria, y que caminemos en eso, papi. Te adoramos y te exaltamos, y bendice a tu amada iglesia y a cada uno de nuestros amigos que nos ven. Te damos gloria, papi, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. No dejen de compartirlo, de escribir, de cualquier duda que tengan, escríbanme, las podemos ir aclarando también en las siguientes sesiones, y que sepan que aquí estamos para servirles. Los domingos a las 11:15 de la mañana está nuestra transmisión en vivo también, y reuniones presenciales ahora en Tultepec. Ahí estamos para servirte. Métete a nuestra página Ágape Amor que Transforma en Facebook, y ahí puedes encontrar los datos, o nuestro perfil Ágape. O también por YouTube puedes vernos, y gracias por ser parte de esto. Si lo puedes compartir y darle like, muchas gracias. Entonces, te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.